tenemos cristianos. No ves el cielo sin con gran anhelo. Por el Evangelio santo que está por amor. Bendición del mundo y para gloria al cielo. Puedo repetirte porque en el Señor Jesús la gloria del Padre, la gloria del Señor, la promesa de Jesús el Nazareno. Mesías prometido.
para perseverar contigo. Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, por la gracia de nuestro Dios que nos ha permitido en esta hora de la noche estar en nuestro programa conversando las Escrituras. Por lo generalmente este programa va o viernes o sábado, depende, ¿cierto?, del trabajo que tenga que hacer. Saludamos a nuestro amigo o hermano Guido Orles Tejeda Ramos. También a nuestra hermana Catherine Vergara, que nos acompaña en esta hora. Y mientras se conectan más hermanos, vamos a orar a la presencia de nuestro Dios. El Salmo 48 dice, hermanos, de la siguiente manera. Vamos a Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndolas ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a oír, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsi, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Morales, que nos ve desde Estados Unidos. Bendiga a su familia. También a nuestra hermana María Olivia Crisóstomo, desde acá de Chile. Le saludamos eh, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, bendecimos tu nombre, te glorificamos. En esta hora damos gracias porque podemos en esta hora, Señor Jesucristo, presentarnos delante de tu presencia. Señor, tal vez ha sido un día agotador, Dios mío, pero en ti está el descanso, en ti está la paz. En ti, Señor amado, aleluya, podemos descansar cada día. Te pedimos que este programa sea conducido por usted, Señor amado, dirigido por usted, y que todo lo que hagamos sea para glorificar y exaltar, Señor, el nombre que es por sobre todo nombre. Añada a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor, conforme a los propósitos que usted tiene para con sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
más que más que victoria. Gloria sobre mí, sobre más que victoria. Así es, más que victoria tenemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Amén? ¿Lo cree? Yo también. Amén. Saludamos a nuestro hermano Jorge Candia de Aranguis desde el lugar de Semillero junto a su esposa, mi hermana Elizabeth. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendiga a la familia. Bendiga a todos los hermanos del lugar de Semillero. Gracias por estar en sintonía. Dice, buenas tardes, Pastor José Manuel. Dios le bendiga, dice, grandemente. Nuestra hermana Claudia Ramade también se ha integrado a la sintonía. Bien, vamos a recorrer la escritura un momento, conversemos un ratito de esta palabra bendita que nos hace tanto, pero tanto bien. Esperando que Dios nos dé la fuerza, el entendimiento y la sabiduría para poder, hermanos, de esta manera entender, ¿cierto?, lo que el Señor nos quiere enseñar. El capítulo 2 del libro de Corintios lo leemos en el nombre de Jesús. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Bien, vamos a cortar un poquito ahí, aunque seguí un poquito más adelante. Voy a seguir hasta el verso 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, estos primeros capítulos, el capítulo 1, cierto que es controversial, porque se denuncia una situación de inmadurez dentro de la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, sucedía algo que es muy peligroso, que no debe suceder, mayormente en la iglesia, porque la iglesia, el único que es digno de honra, de gloria, de aplauso, de alabanza, de adoración, es Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió en la iglesia de Corintios? Habían muchos que se habían inclinado a Pablo, otros se habían inclinado a Cefas, otros se habían inclinado a Apolo. Bueno, y es porque quizás la predicación, ¿verdad?, de estos hombres era elocuente, entonces llamaba mucho la atención, ¿ya? Y se ponían como seguidores prácticamente de los hombres, y esto es una costumbre humana, natural del hombre. Por eso que en el libro romano denuncia, ¿cierto?, que adoraron a las criaturas antes que el Creador. Y eso es muy peligroso, hermano. Por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, porque
no estemos, no seamos hallados, ¿cierto?, adorando a las criaturas antes que al Creador. ¿Mm? Si bien es cierto, Dios nos ha dotado de algún talento, algún ministerio, pero todo es del Señor. Por eso que el versículo 31 del capítulo 1 y estos 4 capítulos, los 4 primeros capítulos, Pablo se empeña, ¿cierto?, en demostrar que el hombre es nada sin Dios, que Dios lo es todo. ¿Amén? Que Dios no tiene necesidad del hombre, en cierto sentido, ¿verdad? Y que el hombre depende de Dios. ¿Por qué? Porque había entrado esta ideología de idolatría, en cierto modo, idolatría oculta, de prácticamente seguir a los hombres. La Escritura nos enseña, hermanos amados, que el hombre sin Dios es nada, es vacío. Y esta es una cosa que, hermanos, viene de años, no es una cosa, y por eso que tenemos que tener cuidado, por eso que muchas veces he denunciado el tema de los aplausos, por ejemplo, en la iglesia. Cuando nombran a fulano, ¿cierto? Y lo aplauden, o cuando nombran a un pastor tanto y lo aplauden, y algunos lo vitorean. Sí, algunos lo vitorean, y eso es peligroso. Nosotros, como enseñadores, como predicadores, tenemos que poner por delante ¿a quién? A Jesucristo. Por eso que aquí Pablo dice que él cuando fue, perdón, voy a leer el verso entero, dice, pero para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese el Señor, porque es Dios el que da todo. Amén. Y dice que cuando él fue a Corintio, él no fue con palabras, dice, no fue con excelencia de palabras, de muchas palabras, o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, mire, con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, ahí muestra su capacidad como hombre solamente, hermanos amados. Dios bendiga a mi prima Mirna Pérez Robles, también Dios le bendiga, y a toda la familia en el sur, en la localidad de San Pedro de la Paz, amén, y sus alrededores. Esperando que la recuperación también de Beni, prontamente que el Señor haga una obra maravillosa. Bien, entonces Pablo explica en estos primeros versículos, 5 versículos, su condición personal como hombre, débil, ¿verdad? Estuve débil, dice, prácticamente con debilidad y con mucho temor y temblor. Y mi palabra, dice, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. ¿Ve? Por eso le decía que estos primeros 4 capítulos de Corintios, por habernos confrontado esto, que es un tema muy peligroso y muy delicado. Recuerdo lo que dice el libro romano, que el hombre terminó adorando a la criatura antes que el creador, el cual es bendito por los siglos. Y eso se puede pasar hoy día. Pasa hoy día. Un buen ministro, un buen predicador que sea elocuente. Dios bendiga a mi hermano Luis, de Quilpué. Que puede llamar la atención y ser seguido por hombre. Ahora, hay un texto que es mal interpretado muchas veces que está en el libro de Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. Mira, aquí hay 3 cosas. Aquí hay 3 cosas. Maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en el hombre y se olvida de Dios. Eso es lo que está diciendo. Esas 3 características, amén, y es importante. La filosofía, hermanos amados, ha ido jugando un papel totalmente contrario, y por eso que nosotros tenemos que investigar también estos pensadores filosóficos, por ejemplo, Maquiavelo, Descartes, Nietzsche y Weber, que presentaron varios pensamientos que hoy día se dejan entrever dentro de la iglesia. Por ejemplo, Maquiavelo presenta un pensamiento que dice que el fin justifica los medios. O sea, se puede hacer cualquier cosa para alcanzar una finalidad y es inocente por eso, da lo mismo. Totalmente contra escritural. Descartes dice, pienso y existo. Ahora, el por qué, la profundidad que tiene eso es de no depender ahora de Dios. O sea, yo puedo pensar por sí mismo, puedo decidir por mí mismo. Ya no dependo de Dios. No me interesa que Dios exista. O sea, para mí Dios no existe. ¿Ah? Y aunque este hombre, Descartes, fue católico,
ya él pone esta tesis, ¿verdad? Este pensamiento para apartar al hombre de Dios. El otro es Nietzsche, el cual mató a Dios. Y el último, ¿cierto? Es el que se inclina no solamente por el pensamiento, sino ahora por el sentir. O sea, yo no puedo creer si no siento. Y eso también se está penetrando en la iglesia. ¿Ah? Hermano, sienta al Señor, sienta al Señor. Yo tengo que tener la convicción que Dios habita en mí. Hay una promesa, hermanos amados, que Dios hizo. Que los que fueron bautizados en su nombre, los que creyeron, ¿cierto? El Espíritu Santo haría morada en ellos. Entonces, yo no tengo para qué andar sintiendo algo así, algo dentro de mí para creer que Dios es real o no. Para mí Dios es real y es verdadero. Entonces, ¿por qué saco a colación a estos filósofos? Estamos haciendo un estudio para que podamos entender, porque aquí la iglesia de Corintios había tenido una inclinación. ¿Hacia qué? Hacia la idolatría. ¿De quién? De Pablo, de Apolo y de Cefas. Hombres que supongo que eran elocuentes, eran entendidos de la escritura. Entonces, claro, al escucharlos, ¿cierto? La locución que ellos tenían, la elocuencia, claro, se inclinaban. Por eso es peligroso, hermanos amados, esto Pablo, por eso que se toma 4 capítulos para poder desenredar esta madeja, ¿cierto? Que Satanás había metido ahí entre ellos. Entonces aquí habla de sí propio, que él no había ido con palabras de humana sabiduría, para que no pusiesen los ojos en él. Entonces, todo predicador del Evangelio, todo enseñador, hermanos, debe exaltar a Jesucristo en los púlpitos. Se debe exaltar, pero no gritando Jesús, 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 Jesús. No, no, no. Exaltándolo en el sentido de lo que Él hizo, de lo que Él es. Amén. ¿De quién es Jesús? Para nosotros. Es ese sentido de exaltación, no que usted grite Jesús, Jesús, como que está en el estadio, ¿cierto? Y está haciéndole barra, porque hoy día, lamentablemente, muchos piensan que exaltar a Dios es gritar Jesús, Jesús, y tomar una bandera y recorrer. No, hermano, eso es muy mundanal, es muy pagano. ¿Cómo exaltamos a Jesús? Una, escuchando su palabra. Dos, poniéndola por obra. Y cuando esa palabra es operada en nosotros, nosotros glorificamos a Dios de esta manera, en nuestra obediencia. Y ahí hace la diferencia. Entonces, Pablo está tratando de convencer a los corintios con esto, de que pongan la mirada en Jesús, no en Pedro, no en Apolo, no en sí mismo, porque todo lo que Pablo tiene, lo que Pedro tiene, lo que Apolo tiene, es de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Entonces, seguimos el relato y dice, sin embargo, hablamos, mire, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa palabra es importante, madurez. Una persona que es madura. La iglesia debe ser madura, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ve? Estos filósofos que le acabo de mencionar ya no existen, ya no viven. Dejaron el pensamiento, ¿cierto? Dejaron ese pensamiento y ahora ya no existen. Y su pensamiento, ahí está. Queriendo contrarrestar lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. ¿Ves? Por ahí en el Antiguo Testamento dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Esa es nuestra gloria. Amén. No tenemos una gloria, hermanos amados, particular. Por eso como iglesia nosotros debemos gozarnos, debemos alegrarnos que estamos conociendo a Dios, o otros ya conocen el conocimiento más avanzado, ¿verdad?, de Dios, porque no han alcanzado todavía la madurez, pero otros ya lo están conociendo y están conociendo cosas de Dios. Como ayer, ¿cierto?, en la oración, en la conversación de ayer, los hermanos hacían unas preguntas, ¿cierto?, y contestábamos de acuerdo a la Escritura. Hay una hermana que decía, yo hice cursos bíblicos, hice esta pregunta y nunca me la contestaron. Entonces, esta es la exaltación hacia Dios y la gloria nuestra, ¿cuál es? Es que le conozcamos. ¿Ya? Entonces dice, la que ninguno, dice, de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, correcto. Muchos se admiraron de la doctrina de Cristo. Muchos, hermanos, aún los propios alguaciles dicen en Juan
nunca ha hablado hombre así. La forma que Jesús enseñaba, cómo, hermano, adoctrinaba. Esto le llamó la atención. Pero los príncipes, cierto que eran los gobernantes de ese entonces, y cuando hablo de gobernantes estoy hablando de los gobernantes religiosos, sumados a los gobernantes políticos, no conocieron al Señor, porque si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Si no, vea usted, cierto, los juicios fraudulentos que le hicieron en la casa de Anás, la interrogatorio, ¿verdad? Que te contestaba con mucha seguridad, pero yo no entendía. No entendían que él era el Cristo. Entonces, hermanos, dice, antes bien, dice, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, ¿ve? Dios preparó estas cosas para aquellos que le aman. Dios da, Él, dice la Escritura, que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Por qué habla el Señor en este contexto? Porque nosotros podemos demandar de Dios sabiduría, pidiendo, suplicando, rogando, ¿cierto? Que Dios nos otorgue sabiduría para poder entender muchas cosas, entendimiento, claridad en lo que significa su palabra. ¿Quién mejor que el autor y el consumador de la fe nos pueda a nosotros, hermanos amados, orientar conforme a la fe? Luego dice, pero Dios nos las reveló a quienes, nosotros, a los apóstoles, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿por qué se las reveló a los apóstoles? Recuerde que los apóstoles fueron los discípulos en primer lugar, que estuvieron con el Señor 3 años y medio, luego lo vieron crucificado, lo vieron resucitado. Pablo también es testigo de ello, ¿verdad? De que el Señor había resucitado. A Pablo se le apareció en el camino a Damasco. Luego lo instruyó, lo evangelizó. Por tanto, podían hablar con mucha propiedad. Pablo fue uno de los que escribió 13 cartas o 13 epístolas, ¿verdad?, de enseñanza. Entonces, aquí están declarando que Dios se la reveló a quienes, a ellos, a los apóstoles, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe, escuche, las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿ya? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ese mismo Espíritu Santo que ellos recibieron, usted también lo recibió cuando creyó, cuando tomó el nombre de Jesucristo en las aguas, se lo recibió. Entonces, ahora es donde usted tiene que dejar que el Espíritu Santo opere en su vida. ¿Cómo? Enseñando, guiando, convenciendo. Que son los papeles fundamentales que el Espíritu, hermanos amados, tiene que hacer. Esa es la tarea que el Espíritu Santo tiene que hacer, no como la han propuesto, ¿cierto? Hoy día en el mundo pentecostal, ¿cierto? Que la manifestación del Espíritu para ellos es que estén así gritando, saltando, hablando otra lengua media extraña que ni ellos mismos conocen, ¿verdad? Ni tampoco las interpretan, como dice la Escritura, porque hay un orden ahí, ¿cierto? Que dice que el que habla en lengua debe interpretarla, si no debe quedarse calladito. Entonces, no es eso, esa no es una manifestación real, porque no tiene ningún sentido, y tampoco tiene ni un provecho. No tiene ningún provecho. Por eso que el Espíritu Santo es para la manifestación y provecho. ¿Qué provecho le podemos sacar nosotros al Espíritu Santo haciendo esas tonterías? Y perdone que le llame tonterías. El Espíritu Santo tiene que a nosotros enseñarnos, guiarnos, amén, fortalecernos, que es la tarea. Usted lo puede leer en el capítulo 14, 13, 14, 15 y 16, hasta el 17 del libro de Juan. Ahí donde sale, ¿cierto?, la operación que el Espíritu Santo debe hacer en cada creyente. Entonces, hermanos amados, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque ¿quién mejor que el Espíritu Santo puede revelar lo de Dios? Pues, si el Espíritu del hombre conoce al hombre, el Espíritu Santo nos puede revelar, ¿cierto?, lo que Dios quiere. Lo cual dice, también hablamos con palabras enseñadas por lo cual también voy a leer de nuevo. Por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Escuche, mire,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ve? Cuando usted toma la escritura, usted que es predicador, usted que se para en un púlpito para enseñar la iglesia, debe tener bien claro ese sentido de que el Espíritu Santo, ¿cierto?, lo está ayudando, lo está guiando para acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. No echarle todo, ¿cierto?, echarle como la moledora, echémosle no y vamos moliendo, no. No es así. No es así. Por eso que Pablo le dice a Timoteo que procure presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Escuche bien, que traza bien el trazado. El trazado tiene que ser perfecto para que el hombre que está escuchando, la mujer que está escuchando, pueda entender con claridad. Imagínense que si los apóstoles no hubieran sido claros, ¿cómo se hubiera escrito el Nuevo Testamento? Pero Dios es tan perfecto, hermanos amados, que pone cada cosa en su lugar, hermano, cada cosa en su lugar. No toda la escritura es para la iglesia en un sentido, aunque toda la escritura es útil. Toda la escritura es inspirada, eso es innegable. Dios inspiró desde Génesis a Apocalipsis. Pero hay cosas que no son para nosotros. Hay cosas que son para el conocimiento solamente. No para que nosotros las practiquemos ni para que las vivamos. Amén. Seguimos. Entonces, por lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ya, el hombre de la carne, escuche bien, el hombre de la carne, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mis palabras son espíritu y vida. Entonces, si no está el Espíritu Santo, no vamos a poder discernir. No vamos a poder discernir lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, vamos a tomar, te lo vuelvo a decir, vamos a tomar la escritura y la vamos a revolver y no va a ser de gran provecho. En cambio, escuche bien, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzgado de nada bien. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo con respecto al espiritual? Porque aquí hace la comparación, dice el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del espíritu, no las percibe de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No tiene esa capacidad. El hombre natural, el hombre de la carne, no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque es carnal. Ahora, eso decía hincapié que muchos predicadores que son carnales han entrado a las iglesias, ¿cierto? Y han distorsionado el evangelio. Sí, lo han distorsionado sutilmente. Y por eso debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, mucho cuidado con lo que escuchamos, ¿amén? Y debemos estar preocupados o ocupados en las cosas del Señor, que son las que nos edifican. Entonces, el espiritual y el carnal son dos polos totalmente opuestos. Ahora dice que el espiritual juzga todas las cosas. Dios bendiga a Irien Solano. ¿Por qué? Porque es espiritual y tiene la capacidad en Dios de juzgarla. Ahora, ¿cómo? No es que sigue juzgando a la gente, no. Por ejemplo, a ver, los tiempos que estamos viviendo. Vemos, por ejemplo, el aumento de la homosexualidad, el aumento del lesbianismo, el aumento de la sexualidad, ¿ya? Vemos el aumento de muchas cosas. Ahora, yo soy espiritual, usted es espiritual. ¿Cómo discernimos esto? Por ejemplo, vemos que muchos matrimonios se casan, se vuelven a casar, se casan, se vuelven. ¿Cómo vemos esto espiritualmente? Es un cumplimiento de un tiempo. Lo dijo el Señor. El tiempo de Sodoma y los tiempos de Gomorra, ¿verdad? Y los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Bueno, la corrupción era bastante. Y ya vemos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y es porque nosotros estamos diciendo que el tiempo está cerca, que lo que Jesús dijo no era mentira, era verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer?
estar preparado espiritualmente, ¿cierto? Andando en la verdad, no solamente conociéndola, sino que también debemos andar en ella. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Otra pregunta. ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Por eso es importante el conocimiento de la palabra. Porque con esto nosotros, hermanos amados, no vamos a pensar como el mundo piensa. No vamos a pensar como el mundo piensa. Vamos a pensar con la mente de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y esto es importante, hermano, los pensamientos filosóficos que han ido penetrando dentro de la iglesia, los hemos estudiado. La ideología, el pragmatismo, el misticismo, el nepotismo, todo se ha ido desarrollando dentro de la iglesia, sutilmente. Pero ¿dónde está el espiritual? Que nos juzga bien. Porque lo que son espirituales, los dicen tener el Espíritu Santo, ¿nos juzgan lo que está pasando hoy día en el interior de la iglesia? ¿O no tienen la capacidad? ¿O no tienen el Espíritu Santo? ¿Se fija? Dios nos ha dotado de eso. Luego algunos dicen, ya me voy de la iglesia, no quiero caminar más. No es hermano, la manera de solucionar un problema. El problema hay que atacarlo de raíz. Entonces, Pablo dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, hablando, refiriéndose a él, tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque se lo vuelvo a decir, usted va a discernir entre lo que le conviene y lo que no le conviene, entre lo bueno y lo malo. Hoy día vemos mucha deserción, por ejemplo, en los cultos. Hoy día vemos poca oración. Hoy día vemos poca lectura de la Escritura. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está aconteciendo? Y ahí es donde yo tengo que jugar. Se acerca el tiempo, entonces hay que trabajar ya espiritualmente para predicar, ¿cierto?, el Evangelio a aquellos que aún no le han llegado. De manera dice que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, miren, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire, y ahí Pablo denuncia la condición de la iglesia de Corinto. Eran carnales, no eran espirituales. Amén. Y por eso que Pablo dice que os di beber leche. ¿Por qué leche? Porque un niño puede digerir más fácilmente la leche cuando tiene dientes. Amén. Pablo dice que os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cómo está la iglesia hoy día? ¿Cómo se mueve la iglesia hoy día? ¿Era una iglesia realmente espiritual? Porque muchos dicen que la iglesia es espiritual, se lo voy a decir porque cantan cánticos, ¿verdad? Se emocionan, se enfervorizan. Dicen, esta es la verdadera iglesia espiritual, pero aquí Pablo no está diciendo eso. No está hablando que la condición espiritual de la iglesia sea eso. Entonces, Pablo es claro en decir aquí, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Por qué Pablo diciendo esto? Dice, porque aún soy carnales. Pues hay habiendo entre vosotros, mire, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál era la pelea? Pablo lo denuncia, ¿cierto? Al principio, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo soy de Cefas. Entonces había una carnalidad tremenda ahí. ¿Cómo es en el mundo? El mundo son así. ¿Por qué? Porque son inclinados a la idolatría. Hoy día hay equipos de fútbol, hay jugadores, hay artistas que tienen sus seguidores, tienen sus fans. Lo mismo va a ser la iglesia. Uy, me gusta cuando predica ese hermano o este otro hermano. Ahora, cada hermano predicador tiene que estar preparado y tiene que tener conocimiento, si no mejor que es en la banca.
Amén. Luego dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Ve, mire, estamos en el capítulo 3. Y Pablo vuelve a retomar lo que es del capítulo 1. ¿Por qué razón? Porque este fuego extraño de contiendas, de rivalidades, de celos, había que apagarlo. Y Pablo en ningún momento se alaba a él. No se pone en la condición alta, se pone en la condición más baja. Por eso decía que aquí Pablo ocupa 4 capítulos para poder hacer entender, porque esto no es una cosa, hermanos amados, así simplecita. ¿Sabe por qué? Porque una casa dividida contra sí misma no permanece, entonces ese es el peligro. Si la iglesia está dividida, no va a permanecer. Entonces Pablo se preocupa de esto, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, para que venga a resolver este tema. Luego dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Y él mismo responde, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. ¿Mm? La idea era sacar este extraño, este cuerpo extraño que se había metido dentro de la iglesia, para que la iglesia pudiese así, de esta manera, ser sana. Amén. Ser sana. Bien, nos quedamos hasta aquí. ¿Mm? Eh, la verdad que se hace poco el tiempo, hermano amado, para ir estudiando cada día la palabra del Señor. Pero nos ayude el Señor a que cada día, hermanos, podamos internarnos en la palabra del Señor y poder ir aprendiendo y creciendo. Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a quedarlo aquí claramente y voy a volver a repetir el verso 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Ve como que Pablo, hermanos amados, da a conocer la condición de él, lo que él es, para que no pongan los ojos, ¿cierto?, idolátricamente en él, porque eso sí que es peligroso. Bien, que el Señor nos bendiga en esta noche. Damos gracias, hermanos, por su compañía, ¿verdad? Por su paciencia también para oír de esta hora de la noche. Creo que quedamos claros. Voy a concluir mejor acá porque este termina un poco más acá. Dice, y el que planta, mire, y el que rega son una misma cosa, ¿ves? Aunque cada uno reciba su recompensa conforme a qué? A su labor. El que planta y el que riega son una misma cosa. Así que no hay un pastor más grande que otro. No hay un enseñador más grande que otro. No. Somos una misma cosa. Y aparte que nos va a pagar el mismo sol. Nos va a pagar más. ¿Eh? Sí, mi hermano, mañana en la mañana estoy trabajando, así que ahí me puede llamar, no hay problema. Yo estoy ahí desde las 7:30, estoy ya atendiendo. Nada, ya estoy, ¿cómo le llaman? Operativo. Así que no hay problema. Porque nosotros, y aquí concluye, mire, porque nosotros, dice, somos colaboradores, escuche bien, de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Bueno, ahí este otro texto, pero aquí vamos a concluir este tema. ¿Se fija lo que Pablo expresa? Lo que él es. La Iglesia Católica le levantó un monumento a Pablo. Amén. Que bendiga a mi hermano Humberto Fuentes. La Iglesia Católica le levantó un monumento a Pablo, una estatua. Pero nosotros no alabamos a Pablo. Alabamos a Dios por el apóstol Pablo, ¿cierto? Que fue llamado y que lo puso, ¿cierto? Como enseñador. Y a través de él hemos podido aprender muchas cosas, pero a quien adoramos es al Señor y Salvador Jesucristo, el cual murió y resucitó por nuestros pecados.
Bien, quedamos hasta aquí, hermanos amados. Gracias por su sintonía, por acompañarnos en este día, viernes, ¿verdad? 10 de noviembre. Vamos a dejarlo con esta alabanza y que el Señor le bendiga grandemente, hermanos amados, a cada uno de ustedes, ¿no? Hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. No se olvide de congregarse, ¿vale? No se olvide de orar, no se olvide de buscar a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Bendiciones. Worthy,
y siempre feliz por eso. Aunque se fue solo, no estoy Oh